Bueno, ingenieros, pues se supone que ya concluimos el diseño casi completo del diseño geométrico del par de engranes que tenemos, ¿sí? Vamos a nada más si ustedes me recuerdan, si vimos ya, si terminamos de ver lo del círculo base, o qué fue lo que vimos la clase pasada. Bueno, ingeniero, estoy checando ahorita que hay varios compañeros que andan allá en ESIME. Son bastantes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compañeros. 10. Ok, bueno, le voy a pedir a los demás que tengan sus cámaras encendidas y los que andan en el CIME les pido que estén al pendiente para las participaciones, por favor. Me parece que hay un compañero que el ingeniero Dante creo que tiene problemas con su red porque ya van como 3 veces que lo acceso y no puede entrar. Pero bueno, por favor, los demás que tengan encendidas sus cámaras, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Necesito que me recuerden, ingenieros, nos quedamos vimos lo del círculo base, diámetro base también. Creo que no. Yo lo último que recuerdo fue lo de juego entre dientes. Ah, ok, entonces creo que sí vimos bueno, no, es que el juego entre dientes es la dimensión de J, pero esa, según yo, o sea, calculamos el círculo, diámetro del agujero, eso ya lo hicimos. Tomamos los datos, obviamente, aquí de los diámetros del punto donde están los engranes, en el punto A de 3 pulgadas 3 cuartos. Y luego, no sé si vimos lo que fue la interferencia, no sé si estemos confundiendo interferencia con juego entre dientes, que era tomar en cuenta esta tablita que está aquí para ver que no existiera interferencia. La interferencia es cuando la punta del diente de un engrane choca con la raíz del diente del otro engrane. Ese rozamiento, ese choque se conoce como interferencia y afecta muchísimo al funcionamiento de los dientes de los engranes. Hay ruidos, hay desgastes, ¿sí? Inclusive el funcionamiento no es el adecuado, es muy malo el funcionamiento con interferencia. Entonces, no sé qué fue si vimos eso, nada más. ¿Ingenieros? Sí, ok, entonces, bueno, en nuestro caso nada más, en el caso de lo que es la interferencia, ingenieros, para poderla evitar, nosotros nos vamos a apoyar en la norma, en esta tablita, y vamos a analizar los dientes de los engranes que hemos calculado, recordando que nos dio 40 dientes en el piñón y 60 en el engrane, si más no recuerdo. Entonces, revisando esta tablita, nos damos cuenta que el número mínimo de dientes que nosotros tenemos en el piñón sobrepasa pues prácticamente cualquier número que tenemos aquí. No hay ningún problema porque estos son valores mínimos que podemos usar y el valor máximo de 60 dientes pues se encuentra prácticamente en este rango de esta de la tablita, pues estamos aquí. ¿Sí? Nosotros tenemos 40 dientes y 60 dientes. Aquí estamos en esta tablita. Entonces, pues no existe interferencia, garantizamos eso, nos damos cuenta y creo que les dije que pusieran como nota, ¿no? Que el par de engranes que hemos diseñado, pues con el número de dientes calculado, no se garantiza
que no se produce interferencia. Nada más creo que les puse esa notita, que bueno, que ustedes la escribieran, ¿vale? Bueno, vámonos con el siguiente punto entonces, ingenieros, y esto, en el siguiente punto viene este concepto que quiero pensar que ya se los di, pero pues vamos a nada más a recordarlo. Vamos a ver el concepto de lo que es círculo base o el concepto del círculo base como diámetro base. Resulta que pues sabemos que hay varios ángulos de presión en los dientes de los engranes y pues dependiendo del ángulo de presión, pues aquí como nos vemos, es la forma de la envolvente del engrane. La forma de la envolvente del engrane, ingenieros, la envolvente es toda esta pancita que tiene el diente del engrane. Esto es la envolvente. Esto es. Entonces, ese envolvente, según el ángulo de presión de los engranes, hay veces que es flaquito el engrane o es más gordito. Entonces, si se dan cuenta, el engrane se hace más gordito casi en la parte inferior donde va naciendo el diente. Entre más grande sea el ángulo de presión, la envolvente es más gordita, pero yéndose a la altura del círculo de paso hacia abajo, ¿sí? Los círculos de paso, pues son estos círculos que ahorita les estoy marcando aquí en color rojo, ¿sí? Son estas curvas en color rojo y pues es donde se actúan las fuerzas máximas de los engranes. Ahí es donde para ubicar el círculo de paso. Pero resulta que para diseñar un engrane, y eso se veía antes cuando a mí todavía me tocó diseñar engranes con reglas y compás. Entonces, resulta que esa pancita del diente del engrane, ingenieros, se hace bueno, lo hacíamos antes con un compás. Ahora el AutoCAD y el SolidWorks inclusive facilitan, ya no es tan complicado hacerlo como antes, pero resulta que nos apoyábamos nosotros para hacer esta pancita, nos apoyábamos del círculo base. Y si se dan cuenta, el círculo de base, ahorita se los estoy poniendo aquí, remarcando en color azul, este círculo base, vean la posición que tienen dependiendo los ángulos de presión, ¿sí? El ángulo de presión de un círculo base de 14.5 está muy cercano al círculo de paso y mientras más sea el ángulo se va alejando del círculo de paso, vean. Entonces el círculo base es el que como que nos dice qué tan ancho, a qué altura va más ancho el diente del engrane, si se dan cuenta. Bueno, este círculo base se llama así, ingenieros, el círculo base, porque antes, a partir de este círculo, nosotros tomábamos como referencia un punto de apoyo. Vamos a pensar que nuestro punto de apoyo era, ahorita les voy a marcar con una crucecita, era este, y con el compás íbamos dibujando la envolvente del diente del engrane. Entonces, cambio mi punto de apoyo por decir, este es 1, este es 2, y iba dibujando la envolvente del diente del engrane, ¿sale? Más o menos así íbamos tomando, por decir, punto de apoyo 3 y íbamos dibujando el diente del engrane. Era un poquito tardado antes, ahorita ya no, pero sin embargo ese círculo base ahora sí es la base de la geometría del engrane, ¿sale? Por eso es importante. Y bueno, se utiliza el diámetro de este círculo base, se calcula conociendo el diámetro de paso por el coseno del ángulo de presión. Así se determina. El diámetro que tenga un subíndice B es el diámetro del círculo base y puede ser del piñón y puede ser del engrane, ¿sale? Ese es el famoso diámetro del círculo base. Bueno, ¿por qué lo tenemos que ver? Bueno, resulta que el concepto que vamos a ver ahora es la relación de contacto, ¿sí? Y la relación de contacto nos habla de la cantidad de dientes que un engrane tiene dentro de los huecos del otro diente del otro engrane. Y vamos a ir analizando poco a poco este concepto y antes pues le voy a pedir que a la ingeniera Ana Laura, nos leas por favor este párrafo, por favor. Sí, profe. Sin la fórmula ya yo la explico, ¿sale? Ok, relación de contacto. Cuando dos engranes se acoplan, es esencial para su funcionamiento uniforme que haya un segundo diente que comience a hacer contacto antes de que determinado diente desengrane. El término relación de contacto se usa para indicar el número promedio de dientes en contacto durante la transmisión de potencia.
Una relación mínima recomendada es 1.2 y las combinaciones típicas de engranes rectos tienen valores de 1.5 o más con frecuencia. La relación de contacto se define como el cociente de la longitud de la línea de acción entre el paso base del engrane. La línea de acción es la trayectoria recta del punto de contacto en un diente, desde donde se encuentra con el diámetro exterior del engrane compañero hasta el punto donde deja el engrane. El paso base es el diámetro del círculo base dividido entre el número de dientes en el engrane. Una fórmula conveniente para calcular la relación de contacto M subíndice, creo que es Y, AF, es... F. Hasta ahí estamos bien. ¿Sale? Gracias, ingeniera. Bueno, si se dan cuenta, la relación de contacto pues se apoya de varias raíces cuadradas, hay la suma de raíces cuadradas, pero de los radios, de los radios que tiene un engrane. ¿Y qué radio se apoya? Pues en la primera raíz se apoya con el radio de exterior del piñón y el radio base del piñón. Vean, radio exterior y radio base del piñón. La segunda raíz es todo referente al engrane más grande. Radio exterior del engrane más grande y radio base del engrane más grande. La C, pues, C mayúscula es distancia entre centros, la phi ángulo de presión, P minúscula, recuerden que es paso circular es la distancia que hay entre dientes adyacentes, acuérdense, es adyacentes, y el coseno de phi. Bueno, con esta ecuación, ingenieros, nosotros vamos a saber, como aquí lo leyó la ingeniera Laura, o Ana, nos dice que cuántos dientes están haciendo contacto o sea, un diente que esté totalmente introducido en los huecos de entre dos dientes del otro engrane y que otro diente esté haciendo contacto, ya empiece a hacer contacto con el otro engrane. Y ahorita lo voy a mostrar con una imagen, déjenme buscar aquí la imagen, para que se pueda entender mejor esto. Y bueno, aquí sí, déjenme nada más aquí borrar para que se pueda entender un poco más, se vaya viendo. Y pues están analizando aquí estos engranes. De hecho, esto que están viendo aquí, este dibujo es mal realizado porque ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, para conocer la relación de contacto, si se dan cuenta, el engrane que está aquí este engrane A, está totalmente introducido en el hueco entre dos dientes del engrane 2. ¿Ya viste? ¿Ya vieron? Bueno, esto es lo que, a partir de aquí, se toma en cuenta la relación de contacto. ¿Cuántos dientes están haciendo contacto del engrane 1 con estos dos dientes del engrane 2? Bueno, aquí resulta que este diente es el que está haciendo contacto con el engrane 1 y ningún otro diente está con el engrane 2. Esto es incorrecto. Esto no debe pasar. Que solamente un diente esté haciendo contacto con estos dos. Si se dan cuenta, el siguiente diente todavía aquí no hace ni contacto, ni el de acá abajo está haciendo contacto. ¿Ya vieron? Esto no debe pasar. La relación de contacto nos dice que debemos garantizar que un diente esté completamente dentro del hueco del engrane 2 y que el segundo diente, el diente B, por eso aquí les puse el diente B, ya esté haciendo contacto con el diente de acá arriba, del mismo engrane 2. O sea, lo correcto es de que este diente, lo vamos a hacer más grandecito este diente, de hecho, pues vamos a usar el color negro, mejor. Este dientecito, pues realmente ya tendría que estar haciendo contacto con este de acá. Entonces, por acá este diente, pues tendría que estar por aquí, así más o menos, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como relación de contacto, que un diente esté totalmente sobre en los huecos de dos dientes y que el diente B del engrane 1 ya esté haciendo contacto con este diente del engrane. ¿Sale? ¿Sí se entiende, ingenieros? ¿Sí me explico o no? ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que debe pasar. Tendrán que estar dos dientes engranados. ¿Perdón? Técnicamente se puede decir que tienen que estar dos dientes engranados. Así es, dos dientes engranados, pero
pero uno de ellos, de esos dos dientes, pues obviamente no está totalmente engranado, o sea, está una parte. Por eso lo que nos leyó la ingeniera Ana nos decía que la relación de contacto como mínimo debe ser 1.2, porque 1.2 el mínimo es que este diente esté haciendo contacto el A y que el B, el diente B, ya también ya esté así, empezando a hacer contacto. Si nosotros queremos ver una relación de 1.5, quiere decir que el diente A ya está haciendo contacto totalmente y el diente B a lo mejor ya el contacto ya no es aquí. A lo mejor el contacto de ese diente ya está por acá, miren, por esta zona. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es en esa zona. Entonces, ese es el 1.5, que casi ya más de la mitad del diente ya está, ya del diente B, ya también ya está haciendo contacto con el diente de acá del engrane 2. ¿Sí? Esa es la relación de contacto, recuerden. Si no hace contacto el diente B con este diente del engrane 2, entonces es incorrecto, no es una buena relación de contacto porque sería relación de 1 y ya eso no funcionaría. O sea, no habría quien impulsara ahora a los dientes de los engranes. ¿Vale? Esa es la famosa relación de contacto. Y también nos leyó aquí la ingeniera Laura lo que es la famosa línea de acción. Y la famosa línea de acción, ahora lo voy a ver en el dibujito que está más dinámico. Ustedes me dicen si lo ven. Les acabo de cambiar la presentación. Vean, la famosa línea de acción es esta línea color azul, punteada que se ve aquí en la figura, y la flechita o las flechitas nos están indicando cómo la línea de acción va moviéndose, ¿no? La línea de acción se mueve cuando hace contacto el diente de este engrane, empieza a hacer contacto con el otro diente, hasta llegar al círculo de paso y luego pasa de ahí hasta la raíz del diente del engrane. Entonces, esta es la famosa línea de acción. Esta línea de acción representa pues el contacto donde inicia el diente del engrane y cómo va trascendiendo a través del giro de los dientes de ambos engranes. ¿Sí? Esta es la famosa línea de acción. Y pues obviamente pues esta línea de acción también nos representa cómo las fuerzas empiezan la fuerza tangencial empieza a ocurrir, ¿sí? Y pues la fuerza también tangencial pues se mueve cuando inicia el diente hasta llegar a su punto medio, que es, bueno, el punto intermedio, que es el círculo de paso, y concluir con el círculo pues casi de raíz, ¿sale? Estos son pues el concepto que hay de relación de contacto. Ahora, esa relación de contacto, pues como ya lo vimos y lo escuchamos de la ingeniera Laura, esa relación de contacto, pues debe tener estos rangos, como mínimo 1.2 y puede ser mayor, ¿sí? Puede ser mayor. ¿Qué tan mayor? Pues a lo mejor es mayor a 1.5, 1.6, 1.7, puede llegar a 2, tal vez, pero ya arriba de 2 o de 3 más bien ya es un resultado que ya no es como que muy seguro, ¿sí? No, es un poquito complicado encontrar que una relación de contacto de 3, la verdad, porque estamos diciendo que 3 dientes están haciendo contacto con los dientes del otro engrane, ¿vale? Eso ya sería algo muy complicado. Tendríamos que tener un engrane gigante con un piñoncito delgadito, chiquitito, y pues como que no es muy aplicable, ¿no? A la ingeniería eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ingenieros, con esta fórmula, aquí les estoy indicando ya inclusive su denotación de esta fórmula, y pues lo que vamos a hacer es calcular la relación de contacto que tenemos para nuestro par de engranes que tenemos ahorita. Les voy a pedir que lo calculen, ingenieros, por favor. Nos está diciendo que pues los diámetros exteriores ya los tenemos del piñón, ya lo tenemos, el diámetro exterior del piñón y el diámetro exterior del engrane. Lo único que no habíamos hecho hasta el momento es calcular el diámetro de base. Para conocer el radio base del piñón y del engrane, pues hay que calcularlo. Y el diámetro base del piñón, calcular el diámetro base, es igual al diámetro de paso, que eso ya lo teníamos nosotros, por el coseno
del ángulo de presión, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren usar los datos del piñón, el radio base del piñón, este radio base, necesitamos conocer el diámetro de paso del piñón por el coseno del ángulo de presión, y para el radio base del engrane usamos la misma fórmula, pero con el diámetro del engrane más grande. Pero es diámetro, estamos hablando de diámetro base, ¿sale? Y radio base. Y diámetros de paso. Ahorita no, con el diámetro de raíz ni nos vamos a meter porque no lo menciona esta fórmula. Nada más que la distancia entre centros es C, es distancia entre centros, C mayúscula, el ángulo de presión, ¿de cuánto es nuestro ángulo de presión de nuestro par de engranes, ingenieros? ¿De cuánto? Es el de 20, ¿no, profe? 20, exactamente, de 20. De 20, ya tenemos ese ángulo de presión. La distancia entre centros creo que era de 16.66, ¿no? Lo habíamos calculado ya anterior a esto. Sí. Me acuerdo de esa porque calculamos el juego, por eso. Y bueno, el paso, esto que está aquí es paso circular, no se les vaya a ir que es paso diametral, es paso circular. Y el paso circular es la distancia que hay entre dientes adyacentes, ¿sí? No se vayan a ir con el paso diametral, es otro concepto. Distancia entre dientes adyacentes. Yo me acuerdo que el valor del paso circular era de 1.0 y tantos, no me acuerdo del decimal. Yo me acuerdo que era 1.0 y tantos, nada más. ¿De cuánto era? $1.047. 47, vean. Sí, yo me acordaba que era 0 y tantos, pero no me acuerdo de más. Ahí está. Pues calcúlenlo, por favor, ingeniero. Les doy ahorita unos 2 minutos. Calcúlenlo. Tenemos todos los datos. Vean, los otros radios es con respecto al radio exterior. No vayan a poner radio interior. Es radio exterior. Aquí, de hecho, aquí lo vi. Aquí viene ya cómo determinarlos. ¿Sale? Calcúlenlo, por favor.
¿Cómo van? ¿Esli ya lo encontró? ¿Ya lo calculó? No, profe, aún no. ¿Todavía no? ¿Para el diámetro base se utiliza el diámetro exterior o el diámetro? No, este Ok. diámetro de la fórmula que aquí ahorita les estoy mostrando, diámetro base igual a diámetro de paso. Cuando ven la D solita, es diámetro de paso. Por el cálculo del ángulo de presión, que son de 20 grados. Gracias. ¿Cuánto les da, ingenieros? A mí me dio un valor de 1.7487. Ok, ingeniera Nayeli, déjame, lo voy a poner aquí, el valor. 1.74, ¿me dijiste? Sí, 7487. Ahí está. A mí me dio un valor parecido, me dio 1.7437. Muy bien, sí, prácticamente es 1.74, así se tendría que poner. Bueno, ya van dos. Si se dan cuenta, la relación de contacto, pues nos está dando un valor de 1 muy cercano a 2, o sea, 1 punto y tanto, cercano a 2. Si nos diera un valor menor a 1.2, entonces ya es como que tenemos que ver algo ahí, como que nuestros engranes no van a estar engranando correctamente, ¿sí? Si nos hubiera dado de 2, pues bueno, todavía les repito, es algo pues, que se conoce como todavía aceptable.
pero ya cuando les dé un valor de 3, 4, 5 hay que verificar porque ya no es un dato normal, a menos que el engrane grande sea un engrane muy, muy grande y que el piñón, pues la verdad sea muy pequeñito. Entonces puede ser que sí, ¿no? Que varios dientes estén haciendo ahí contacto. Pero sí hay que revisar siempre este resultado, ingenieros. Entonces, ¿los demás está bien? ¿Les da lo mismo? Sí. Muy bien. Y con esto se concluye la parte geométrica del diseño de engranes. ¿Vale? Con esto se concluye. Ustedes pónganle como dato que el resultado que obtuvieron, 1.74, es mayor a 1.2, por lo que hace aceptable la relación de contacto. Así pónganlo como nota. Su cálculo. O sea, no nada más poner el valor, hay que poner el resultado obtenido de 1.74 como es mayor a 1.2, por lo que es aceptable la relación de contacto. ¿Vale? Así lo pongo. Y pues con esto concluimos, ingenieros. De hecho, el archivo ya lo subí, creo que fue el día viernes, lo subí al Teams, ya lo tienen ahí. Pues ahora sí que vamos a ver la parte, ahora sí que el diseño por resistencia de los engranes, por lo que pues ya vamos a tener que quitar esta presentación. Entonces, quiero dar a guardar a este documento y pues ya lo voy a quitar, ¿sale? Bueno, entonces quito el documento, lo cierro y pongo el siguiente documento. Y el siguiente tema es el diseño por la resistencia a la flexión, el título, diseño por resistencia a la flexión de los engranes de dientes rectos. Ese va a ser nuestro título y pues bueno, este diseño por resistencia a la flexión, ingenieros, pues se basa en el análisis de pues prácticamente de trabajo de los engranes. Cuando ya los engranes están trabajando, este par de engranes, pues el diente de un engrane empieza a hacer contacto con el otro y es cuando actúa la fuerza resultante pues de los engranes. Recuerden que la fuerza resultante pues se origina por la fuerza radial y tangencial que tienen los engranes. Entonces, para poder analizar ahorita este fenómeno, el por qué se calcula este esfuerzo o esta resistencia flexionante en los engranes, pues prácticamente es por el siguiente caso, ¿no? Porque se analiza, en el caso de los engranes, los modos, el modo más común de falla de los dientes de los engranes, y este modo más común de falla es el que afecta a los dientes de los engranes, ya sea que origine una fractura a la altura de la raíz del diente del engrane, que es lo más común, donde originaría la fractura, provocada por la fuerza que hace mover a los dientes de los engranes. Entonces, ubiquen en el engrane dónde está la raíz del diente del engrane y ahí podría ocurrir una fractura por la fuerza excesiva que el engrane estaría soportando. Pero bueno, vamos a ir leyendo esto, ¿no? Nos dice que esta fractura se puede evitar con un diseño apropiado, manteniendo el estado de esfuerzos del engrane dentro de la línea de Goodman modificada. ¿Por qué la línea de Goodman modificada? Si ustedes recuerdan, a lo mejor ya dijeron, yo me acuerdo de Goodman, que lo vimos en sesiones pasadas. Pues resulta que Goodman es uno de los teóricos de las teorías de fallas, que planteó ecuaciones para que un material pueda soportar a cargas por fatiga, ¿sí? Si se acuerdan ustedes, en el diseño de árboles de transmisión nosotros nos apoyamos en la teoría de Gould, pero Goodman hizo una teoría muy parecida a Gould, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, pues la persona que, más ahorita lo voy a ver en la tabla diapositiva, que es el señor W. Lewis, empezó a pues analizar, a observar por qué los engranes pues se llegaban a romper en 1892, más o menos es el año. Empezó ya él, le aplicó la ciencia prácticamente a la práctica de los engranes. Entonces
se analizó y pues ahí determinó una fórmula. Era cuando todos los engranes los hacían los carpinteros o los herreros, ¿sí? Entonces, bueno, los engranes dice que correctamente diseñados jamás se van a fracturar en la altura de la raíz del diente del engrane. Actualmente, cuando este señor implementó su análisis de ingeniería al diseño de engranes, entonces, pues con eso se garantizó que ya los engranes no fallaran por una fractura por flexión. Así se les conoce cuando se fractura por la raíz del diente. El daño es por fatiga por flexión. Entonces, dice que solamente esto puede ocurrir a menos que las sobrecargas sean superiores a las que se habían previsto en el diseño, y dice especialmente si los engranes durante su trabajo, su servicio, no se encontraron correctamente lubricados. Este es el caso que se produciría si habría una falla por flexión, que es muy raro que ocurra una falla por flexión ahora, actualmente ya es rarísimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya se utilizan cálculos de ingeniería. Ahora, aquí nos dice que la línea modificada de Goodman se empezó a analizar esto porque el engrane está sometido a cargas dinámicas, ingenieros. Como lo es un árbol de transmisión, el engrane también está sometido a cargas dinámicas. ¿Pero qué es una carga dinámica? Vamos a recordar. Bueno, una carga dinámica es aquella carga que varía con respecto al tiempo, ¿sí? Que ¿cómo varía? Pues que se empieza a convertirse, o sea, empieza desde cero a convertirse a un valor máximo y luego vuelve a disminuir hasta convertirse a su valor mínimo, si se acuerdan, ¿no? En árboles de transmisión. Pues eso ocurre, ahora sí que viendo aquí la figurita, vean, esta línea azul que ustedes ven aquí se le conoce como línea de acción, esta línea azul punteada. Y las flechitas que se ven ahí con el punto, ese es la línea de acción de los engranes, ¿vale? Esa línea de acción es donde están ocurriendo las fuerzas que hacen mover al diente del engrane, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, cuando los engranes empiezan a hacer contacto, los dientes de los engranes empiezan a hacer contacto, que es a partir de la raíz del diente del engrane de la izquierda, vean, la raíz del diente del engrane de la izquierda es esta. Aquí está la raíz aquí está, y hace contacto con la punta del diente del engrane de la derecha. Entonces, a partir de ahí empieza a haber una fuerza. Esa fuerza en ese punto es pequeñita y va creciendo conforme va avanzando o girando el diente del engrane, hasta llegar a su punto máximo, ingenieros, que es aquí en el punto máximo es aquí, miren, aproximadamente es por aquí. ¿Por qué ahí? Porque ahí estaban ubicados los círculos de paso de ambos engranes. Estos son los círculos de paso. Y acuérdense que en los círculos de paso es donde actúa la mayor magnitud de fuerza tangencial, que eso ya lo habíamos comentado anteriormente en el diseño de árboles de transmisión de los engranes, cuando veíamos las fuerzas que producen los engranes, ¿sale? ¿Me voy explicando, ingenieros? Entonces, en ese punto, ingenieros, donde a la altura del círculo de paso de estos engranes, a esa altura, es donde actúa la fuerza máxima tangencial. Ahí, en ese punto, pues, Lewis, un señor, agarró y analizó esa fuerza máxima, la analizó y hizo su esquema como si el engrane, o su análisis más bien como si el diente del engrane fuera una viga empotrada, ¿vale? Entonces, a partir de eso, llegó este señor Lewis y dijo, y planteó la primera ecuación útil para el esfuerzo a la flexión de un diente de engrane. Y eso lo hizo en 1892, ¿sí? Anterior a esto, pues, lo que se hacía era, pues, los herreros y los carpinteros eran los que nos hacían los engranes, ¿sale? Entonces, después, a partir de ahí, este señor Lewis reconoció que el diente de un engrane es una viga en voladizo, ¿sí? Con su sección crítica en la raíz del diente. ¿Por qué él dice que la raíz del diente es la sección crítica? Pues porque en ese lugar ocurría la fractura en los dientes de los engranes, y esa fractura ocurría por una fuerza máxima a la flexión.
Entonces, partiendo de esta ecuación, el esfuerzo de flexión tomó Lewis como si fuera una viga en voladizo y analizó e implementó su famosísima ecuación de Lewis, que sirvió durante muchos años, ingenieros, para hacer el cálculo de engranes. Actualmente ya no la usamos porque se mejoró, pero quedó la esencia en la actual ecuación, quedó su esencia de Lewis y ahorita lo vamos a ver. Lo siguiente que quiero mostrarles es que cuando tomó Lewis este diente del engrane que vimos en la figurita anterior, pues se imaginó lo siguiente. Ustedes en resistencia de materiales, su profesor, no recuerdo quién habrá sido, pero creo que sí me contaron algunos de ustedes, analizó y les puso su profesor de resistencia de materiales, les dijo, vamos a ver una viga empotrada, le voy a poner una fuerza aquí, a una cierta distancia, ¿vale? La distancia aquí le puse L, y quiero que me calculen la flexión de esta viga, o los esfuerzos máximos que esta viga pues tiene. Ahí a la fuerza le puso un valor el maestro, ¿no? Pues, ¿qué calculaba? Pues calculaba los esfuerzos normales por flexión, el esfuerzo cortante. Si se acuerdan, por acá en este extremo, pues el profesor les dijo, pues es que aquí hay un momento, y aparte hay una fuerza cortante interna. Por aquí el profesor les ponía esto, así les ponía el dibujito, ¿vale? Ahí es para que se vayan acordando, ingenieros. Entonces, si esta viga se flexiona, provocamos una fuerza muy grande, que esta fuerza produzca una flexión muy grande, ¿la falla dónde va a ocurrir? En esta viga, ingenieros, ¿dónde ocurriría la falla? ¿Dónde? Ingeniera Laura, creo que nada más vi que movió su boca, pero no la escuché. No sé si estaba respondiendo. Que no la escuchamos. Pues en lo empotrado, ¿no? Exactamente, en el empotramiento. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniera. En el empotramiento. Entonces, el empotramiento en esta zona de aquí, pues ocurría la fractura. ¿Y cómo ocurría la fractura? Pues con una grieta aquí en la parte superior. Era una grieta que pues hacía que la viga pues prácticamente se desprendiera hasta abajo, ¿no? Se trozara ahí la viga. Entonces, lo mismo, ahora sí que lo migró este análisis al diente de un engrane. Pero la diferencia del diente de un engrane es que nosotros tenemos un círculo de paso, ¿sí? Y la fuerza en la realidad, en un engrane, la fuerza máxima tangencial, el valor de magnitud máxima se presenta en un diente de engrane a la altura del círculo de paso, ¿sí? Esta es la fuerza tangencial, ¿sí? Máxima en un diente de engrane. Pero, bueno, al analizar, a nosotros esto es la realidad, ¿no? Pero cuando se analiza Lewis analizó este diente de engrane, como todo ingeniero, o como cualquier ingeniero dijo, pues vamos a ver dónde ocurre la parte más crítica del diente del engrane. Y pues lo que analizó es que pues empezó a identificar que, bueno, para empezar, la ecuación del momento, ¿se acuerdan cuál es la ecuación del momento? La forma simple de un momento. ¿A qué es igual un momento? Fuerza por distancia. A la fuerza por la distancia. Entonces tenemos fuerza por distancia. El momento es fuerza por distancia. Si yo quería calcular el momento, este momento que está aquí de esta viga, pues es fuerza que está aquí por la distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo incremento la distancia? ¿Qué pasa con el momento? No muevo la fuerza, nada más muevo la distancia. ¿Qué pasa con el momento? ¿Qué le pasa, ingenieros, a su magnitud? ¿Aumenta? Aumenta, exactamente, aumenta. Eso nos da al análisis que hizo Lewis, que dijo, bueno,
Lo que vamos a hacer es proyectar la fuerza tangencial de un diente en el engrane, escuchen bien la palabra que estoy usando, la proyecto en el extremo del diente. La proyecto. Al proyectarla no estoy diciendo que la paso al extremo del diente, porque en un diente de engranes, en los engranes no sucede eso, ¿sí? Pero al proyectarla es que yo le estoy diciendo, voy a analizar las condiciones más críticas. Si yo paso esta fuerza tangencial a este extremo, ¿qué va a pasar con el momento? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el momento? Si yo proyecto esta fuerza que estaba aquí, si yo la pongo acá en este extremo, ¿qué pasa con el momento? Ya me lo habían dicho. ¿Qué sucede, ingenieros? Aumenta el momento. Esa es la condición más crítica, conocer el momento máximo que podría soportar el diente del engrane, conocerlo, y solamente es analizando, proyectando la fuerza acá. En la realidad no sucede eso, pero así se tuvo que analizar, con la condición más crítica. En la misma magnitud de fuerza, pero la paso hasta el extremo. Y eso hace que el momento que exista aquí sea muy alto, más alto que si estuviera aquí a la altura del círculo de paso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues resulta que agarra Lewis y dijo, bueno, pues a partir de ahí, yo sé que la falla del diente va a ocurrir aquí en el extremo, en su raíz del diente. Y lo que pasaría es que la falla trozaría el diente de esta manera. Lo trozan, ¿sí? Ocurre una fuerza cortante también máxima que trozaría el diente. Entonces, bueno, esa sería la falla. Al hacer esto, quiere decir que el esfuerzo normal máximo de tensión lo tendríamos acá arriba, esfuerzo normal por tensión, y el esfuerzo normal máximo por compresión estaría acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con esto, pues Lewis dijo, pues yo necesito calcular el esfuerzo normal que va a soportar este diente, pero con esto, al conocer el esfuerzo normal, puedo ir a una propiedad mecánica de los materiales y conocer qué material elegir para que soporte esas condiciones. Pero antes de eso necesito conocer el valor del esfuerzo normal, y la ecuación del esfuerzo normal en una viga sometida a flexión, ¿cuál era la fórmula, ingenieros? ¿Cuál era su fórmula? Acuérdense, ya lo usaron en el diseño de árboles de transmisión, esa fórmula la usaron. En resistencia de materiales hicieron muchísimos ejercicios de eso. ¿Cuál es la fórmula, ingenieros? El esfuerzo normal por flexión, porque no es el esfuerzo normal simple, es el esfuerzo normal por flexión. ¿Ya no se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula? Búsquenla, ingenieros, ahí la tienen, ya la usamos en diseño de árboles. ¿Cuál es? Ahora sí que me están asustando, ingenieros. ¿Cómo que no se saben esa fórmula si ya la usamos? ¿No es la del momento por el radio entre el momento de inercia? Exactamente. Momento por la distancia a la fibra más alejada con respecto sobre el momento de inercia. ¿Sí? De la sección, este momento de inercia es por la sección transversal. De esta fórmula, ingenieros,
Lewis obtuvo su ecuación de esta fórmula, donde pues ustedes saben que el momento pues es igual a la fuerza por la distancia. ¿Y qué fuerza es la que estamos analizando aquí? ¿Qué fuerza? Pues la fuerza tangencial. Es esta fuerza, la fuerza tangencial. ¿Ya vieron? Y bueno, ya, la ecuación de Lewis se deriva porque lo que es el diámetro, o sea, diámetro sobre 2 que sustituyó a la fuerza, a la distancia, a la fila más alejada, entre el momento de inercia. Acuérdense que el momento de inercia o el momento de sección depende de la forma de la sección transversal. Y un diente tiene una sección transversal irregular. No es constante como lo veíamos en vigas o en árboles de transmisión. Entonces, de ahí el Lewis, al hacer todo su análisis, al identificar ese módulo de sección, pues obtuvo la ecuación con todos estos datos que están aquí. Paso diametral involucra el paso diametral de los engranes entre F, que es el ancho de cara, que ya lo vimos en el diseño geométrico, es ancho de cara, sobre un factor que le llama factor de Lewis, y es la letra Y. O sea, este factor de Lewis empezó a hacer su análisis para obtener su módulo de sección. Entonces, de aquí, de este principio, surge el análisis, ¿sale? Bueno, pues resulta que pues esta ecuación, el factor de Lewis dice que tomó como consideración la geometría del diente del engrane para determinar la resistencia al filete de la raíz. Publicó una tabla Lewis, en aquel tiempo hizo una tablita para poder obtener ese valor. De hecho, los libros viejitos todavía tienen este factor de Lewis. Si ustedes, hay un libro que se conoce como Faires, ese libro es viejísimo, y tiene realmente, todavía les calcula los dientes de los engranes con el factor de Lewis. Y bueno, nos dice que la ecuación de Lewis ya no se aplica, ingenieros, pero fue el principio o la base para poder determinar la nueva ecuación. Pero realmente, o sea, no se aplica porque no se aplica tal y como está. Pero realmente la nueva ecuación que definió la Sociedad Americana para el diseño de engranes, pues la tomó completamente. Lo único que le quitó de la ecuación de Lewis, la Sociedad Americana la Asociación de Ingenieros de Diseño de Engranes, fue el factor de Lewis. Se lo quitó y puso su factor, la AGMA. Y a ese factor, pues se le conoce como factor geométrico, que ahorita vamos a ver. Nos dice que en este caso, pues aumentó la AGMA factores para tomar en consideración mecanismos de falla que solo posteriormente fueron comprendidos, y el factor de Lewis ha sido reemplazado por un factor geométrico J. Y de ahí surge que de la norma AGMA, que fue la última revisión, que aquí no, la última revisión de esta información fue en el 2001. Hay una última revisión que fue en el 2000, creo que se hizo en el 2005, en la última revisión. Pero la del 2001, la ecuación quedó como esta que está aquí, ¿vale? Vean que el factor de Lewis se conservó más bien la ecuación de Lewis. El factor de Lewis fue el único que se quitó, y lo nuevo que nos pone la AGMA es esto que está aquí. Esto es lo nuevo. Todo lo demás, pues, parte de la fórmula de Lewis. Por eso les digo, no fue tan reemplazada, no la eliminaron, más bien ahí está el alma del estudio de Lewis, quedó con los factores de la fuerza tangencial, el paso diametral y el factor y el ancho de cara. Bueno, resulta que los factores K que ustedes ven ahí son factores que afectan a la resistencia del material. Es muy parecido a lo que cuando calculábamos el límite de resistencia a la fatiga en árboles de transmisión. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? Esto, pues, reduce la resistencia del material. ¿Y qué significa cada uno de estos factores? Bueno, el primer factor, que es K subíndice O, nos dice que es un factor de sobrecarga para la resistencia flexionante. Ese factor de sobrecarga depende mucho del tipo de máquina motriz y conducida que vamos a utilizar, ¿vale? Dependen mucho de eso. Entonces, el factor de sobrecarga
se determina de una tabla que la misma ACMA nos va. De hecho, todos estos factores son de tablas que la ACMA nos proporciona y nos vamos a apoyar de esas tablas. Después viene que el factor de tamaño. Aquí el tamaño no es igual que determinar el factor de tamaño en árboles de transmisión. El factor de tamaño depende del tamaño de los dientes de los engranes y según recordamos en el diseño geométrico, el tamaño del diente del engrane depende del paso diametral. ¿Se acuerdan? El paso diametral es el número de dientes que hay en una pulgada de longitud. ¿Se acuerdan? Entonces, si el paso es 1, pues sería un diente por una pulgada en el arco de círculo de paso. Si es 20, pues son 20 dientes. Si son 150, pues 150 dientes en una pulgada. Entonces, en eso depende el tamaño. Si vamos a hacer engranes muy grandes, entonces vamos a tener que colocar un factor de tamaño menor a 1. Pero por lo regular, para dientes de pasos diametrales de 3 creo que es de 5 hacia abajo, pues el valor es 1 siempre, porque el paso no afecta, el tamaño del diente no afecta. De pasos diametrales de 5 hacia abajo. Bueno, el siguiente factor es el factor de distribución de carga. ¿Por qué? Porque un diente de engrane tiene una longitud de diente, un ancho de diente. En todo ese ancho de diente, si ustedes se acuerdan, hay una cara del diente del engrane. En esa cara del diente del engrane es donde ocurre la fuerza tangencial. Resulta que esa fuerza tangencial, para colocar un engrane, se necesita muchísima precisión para que la fuerza tangencial ocurra en el centro exactamente del diente del engrane. Y si no está bien fabricada esa cara del diente del engrane, resulta que la distribución de fuerzas entre esa cara ya no se hace tan uniforme. Entonces, debido a eso, tenemos que agregar un factor de distribución de carga, porque ya no es tan uniforme luego hay muchas veces, o inclusive cuando instalamos los engranes, se supone que tienen que estar instalados con mucha precisión, deben quedar cara con cara bien acopladitos. Con una décima de pulgada que nosotros nos desfacemos, con eso hacemos que el engrane en su distribución de fuerzas cambie. Y por eso se agrega esa distribución de carga, ese factor de distribución de carga. Luego viene el factor de espesor de orilla o espesor de aro, que ya lo vimos en clase, que luego hay veces que es muy delgadito y la verdad ese factor, pues lo que haría es de que en vez de que falle el engrane por una fractura horizontal en el diente del engrane, fallaría por una fractura vertical que cruzaría el ancho del aro del engrane. Y pues luego viene un factor dinámico que va a depender mucho de las velocidades y de la calidad de los dientes de los engranes. Estos factores los vamos a ver ya en un problema aplicado que ahorita vamos a hacer, ¿sale? Pero bueno, primero vamos a identificarlos y la ecuación que vamos a usar y vamos a empezar a sustituir los valores con los datos que ya tenemos en nuestro problema de los engranes que hemos hecho, ¿vale? Pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, ingenieros, con esta ecuación. ¿No? Bueno, pues vamos a ver cómo determinar sus datos. Vámonos con los más sencillos. Vamos a hacer el cálculo por resistencia de nuestro par de engranes del punto A y del piñón del punto A de nuestro árbol de transmisión. Vamos a hacerlo y nos vamos a llevar esta ecuación a ese cálculo, ¿sale? Entonces me voy a apoyar ahorita de estas tablitas, pero vamos a ir calculando los demás. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para poderles poner ahora el problema. Y nos vamos a este ejercicio, ¿sale? Entonces, bueno, ahí ustedes pónganle cálculo por resistencia del par de engranes en el punto A y el piñón de nuestro árbol de transmisión que estamos diseñando, ¿sale? Voy a copiar la ecuación, aquí la traje con todos sus factores y vamos a ir determinando cada uno de esos conceptos. Yo les pregunto a ustedes,
Vámonos con los términos en común entre el piñón y el engrane, que sería el paso diametral. ¿Cuánto vale nuestro paso diametral? ¿Se acuerdan? ¿Era de 3? De 3. Vamos a usar el paso diametral de 3, exactamente, porque hicimos con otros, pero ahorita vamos a usar como punto fijo el de 3. Creo que hasta el de 3 fue el que quedó por la situación de las velocidades en los motores. ¿Sí? Entonces, bueno, el paso diametral ya lo tenemos, por eso le puse aquí una flechita, 3. Ahora, vámonos con el siguiente dato. ¿Qué otro dato tenemos aquí que ya, bueno, conocemos su valor, ingenieros? ¿Qué otro dato? Vean, los únicos datos que yo les que vamos a identificar de aquí, que van a ser nuevos, son estos que ahorita les estoy aquí poniendo, pero los demás ya los conocemos. Si me dan los valores. ¿Cuánto vale WT? ¿Qué era WT? ¿Se acuerdan? ¿Qué es WT, ingenieros? La fuerza tangencial. La fuerza tangencial, ¿cuánto valía? Ya lo teníamos. Lo calculamos en el diseño del árbol de transmisión, ahí está el valor. 2100. 2100, muy bien. 2100. ¿Vale? ¿Y qué es F? ¿Qué dijimos que era F? F mayúscula. ¿El ancho de cara? El ancho de cara, exactamente. ¿Cuánto valía? Para nuestro caso del árbol de transmisión. Bueno, de nuestros par de engranes. 4. 4, muy bien. Ya tenemos esos datos, ingenieros. Entonces, voy a poner esta tablita. Voy a poner que el ancho de cara es 4. El paso diametral es de 3, que ya lo tenemos. La fuerza tangencial que nosotros calculamos en el diseño del árbol de transmisión fue de 2100, como ya me dijeron, y se calculó con la fórmula de los engranes, ¿no? Usamos estas dos fórmulas y así la obtuvimos. Pero ahorita les voy a enseñar a calcularla con otras ecuaciones, por si no se acuerdan o no la tienen. Bueno, el siguiente dato, que también son importantes para el diseño de engranes, ingenieros, es conocer sus velocidades. Recordando que la velocidad del piñón y la del engrane, para nuestro caso, no es la misma velocidad, y nos vamos a apoyar con la velocidad de 900 revoluciones por minuto, que fue de nuestro motor Siemens o WEG, cualquiera de esas dos marcas, que nos proporcionaban este motor. El motor de 720 revoluciones por minuto que la ingeniera Clau nos hizo favor de dar el dato, nos dimos cuenta que lamentablemente ese motor, por el paso diametral que estamos manejando, los pasos diametrales, no nos daban números de dientes enteros en el diámetro en el número de dientes del piñón. Entonces, por eso no elegimos ya ese motor, si ustedes se acuerdan las clases pasadas. Entonces, fue de 900 revoluciones. Diámetro de paso, pues ese era un dato del problema, 20 pulgadas, el que calculamos del piñón nos dio de 13.33. El número de dientes del engrane más grande fue de 20 pulgadas, el diámetro, el número de dientes de 60 dientes, el diámetro del engrane más grande, y el diámetro del engrane más pequeño lo calculamos a 40 dientes, si mal no recuerdo. Entonces, esos son los datos con los que podemos iniciar nuestro cálculo, ¿sale? Son todos los datos, ya los recopilamos, ¿sale? Vamos aquí en la parte de abajo, ingenieros, y bueno, con respecto al caso de la fuerza tangencial, hay otras maneras de calcularlo. Yo en este caso les pido que lo calculemos con también las otras ecuaciones para corroborar el dato que nosotros calculamos al inicio del árbol de transmisión. Entonces, una de las fórmulas la podemos obtener en función de la potencia, ¿sí? De la potencia que queremos transmitir. Si se acuerdan, la potencia es de 200 caballos de fuerza. Y la velocidad y el diámetro de paso de ese engrane que queremos calcular, de cualquiera de los dos engranes. La velocidad, si nos vamos a apoyar de la velocidad angular
Si nos vamos a apoyar del piñón, tiene que ser la velocidad del piñón con el diámetro de paso del piñón. Si van a usar la velocidad del engrane más grande, tiene que ser 600 entre el diámetro de paso del engrane más grande. Yo siempre les recomiendo que todos estos cálculos los hagan con los datos del piñón. Entonces, si yo sustituyo estos valores, la potencia es 200 y la velocidad del piñón y el número de diámetro de paso del piñón acá abajo, la velocidad son 900 y el diámetro de paso son de 13.33 pulgadas, ¿cuánto nos da la fuerza tangencial? De 2100.5 libras. Ahí está, 2100.5, vean. Se nos dio un valor muy cercano a los 2100, ¿no? Fue todo sobre 2100. ¿Ya vieron? Es como para ir cotejando nada más los resultados que estamos trabajando. Si ustedes, también hay otra fórmula para poder calcular la fuerza tangencial que es en función de la velocidad lineal, ¿sí? La velocidad lineal se le conoce como velocidad de transmisión. Entonces, también podemos considerar igual. Nos pide la potencia y nos pide en este caso la velocidad lineal. La potencia pues son los 200 caballos de fuerza, pero para conocer la velocidad lineal pues nos vamos a apoyar de la fórmula de la velocidad lineal que hemos usado en bandas y cadenas. Es lo mismo, esta es la velocidad lineal de una transmisión de potencia mecánica. Entonces nos dice que multipliquemos pi por el diámetro de paso. Les vuelvo a repetir, recomiendo que sea el del piñón, 13.33 por la velocidad del piñón, que es la velocidad del motor eléctrico de 900, sobre 12. ¿Cuánto nos da la velocidad lineal, ingenieros? Me da un valor de 3141.5848. Ok, 3141, sí, da el valor. 3141.58. Ajá, 5848. Ahí está. ¿Vale? Ese valor, ingenieros, lo sustituimos ahora sí que en la fórmula de la fuerza tangencial. ¿Cuánto nos da? De 2100.85. Ahí está, pues nos da igual a casi 2000, un valor de 2100 y tanto, ¿no? Pero está entre los 2100, ¿ok? Si se dan cuenta, pues tiene que dar valores muy parecidos. ¿Ya vieron? ¿Cuál fue la diferencia? Es que son las unidades, ¿no? Que estamos usando los decimales, por eso va cambiando por los decimales, pero pues, la base pues, es las 2100. ¿Ok? Bueno, una vez que ya determinamos, ya confirmamos más bien la fuerza tangencial, ya tenemos todos estos datos de acá arriba, la fuerza tangencial, el ancho de cara, y nos falta determinar ahora sí todos los factores que la norma ACMA pues, nos va a proporcionar. Y nos vamos con el primer factor, vámonos con el factor geométrico, que es J. Y el factor geométrico J se obtiene de las tablas de la ACMA. Y aquí se las voy a poner, de hecho ya está preparado esto para que nos podamos avanzar un poquito, porque ya casi termina la clase. Y nos vamos a apoyar de esta tablita. Lo importante de esta tabla que nos pide el ACMA es saber la tabla que corresponda a un par de engranes, pero de 20 grados de ángulo de presión, y es esta tablita para engranes de dientes rectos de 20 grados de ángulo de presión. Aquí está, porque recuerden que hay de 14.5 y de 25. Después, para poder obtener el factor geométrico, aquí tendría que ser dos factores geométricos, uno para el engrane y otro para el piñón, o viceversa. Vamos a determinar primero el del piñón, ¿no? Factor de geometría del piñón, que sería J y le ponemos P.
Para poderlo determinar, la tabla nos dice que primero en el eje de las X asignemos el número de dientes que va a tener el piñón. ¿Se acuerdan cuántos dientes tiene el piñón? Son los 40 dientes. ¿Sale? Y a partir de ese punto vamos a trazar una línea vertical hacia arriba y donde se intersecten con una curva donde aquí en esta curva corresponde al número de dientes del engrane engranado, no necesariamente, vean lo que les estoy comentando, estamos calculando ahorita el piñón, cuando calculemos el engrane engranado al engrane A es el piñón, o sea, ya es viceversa. Se va a determinar de la misma manera, ahorita primero del piñón, 40 dientes del piñón acá abajo y acá arriba vamos a buscar 60 dientes del engrane más grande. Y los 60 dientes están en unas curvas que están entre 50 y 85. Esta curvita de aquí y esta curvita de acá abajo. Es un valor intermedio entre esas dos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a trazar una curva intermedia. Aquí no hay problema que si me voy antes o más arriba o más abajo, pues, con que sea intermedia, no se espanten. Aquí no tiene que ser como que tan preciso, ¿no? Yo ahorita voy a poner aquí un valor intermedio. De hecho, lo terminamos casi hasta el fondo. Hasta aquí lo voy a terminar, pero pues va hasta el fondo. Y busco la intersección con respecto a esa curva de nuestra línea vertical a los 40 dientes. Y a partir de esa intersección trazo una línea horizontal hacia la izquierda y el valor del factor geométrico, en este caso, me es de 0.41. 0.40 me da la línea que está aquí abajito y hay otra línea arribita, si se dan cuenta, pues está bien clasificado por líneas y la siguiente línea que es el 41, el punto 41, ahí fue donde se intersectó estos dos puntos, ¿sale? Entonces, el factor geométrico del piñón es 0.41. ¿Sí se entiende, ingenieros? Pues no es muy complicado, ¿no? Entonces ya tenemos 0.41 para el piñón, ahí está. Y nos vamos ahora al engrane más grande, el engrane corona o a la corona. Y la corona, pues nos dice la tablita otra vez, dame el número de dientes en el eje de las X, dame el número de dientes del engrane que quieres ahora determinar, el factor geométrico que ahora sería el de 60 dientes, que nos vamos aquí, traza una línea vertical hacia arriba, a donde se intersecten ahora la curva ahora del piñón engranado, del engrane engranado, y el engrane engranado, pues su número de dientes es 40 dientes. Entonces, bueno, déjenme borrar ahorita ya los 85 para apoyarme ahora con el piñón de 40 dientes, y el piñón de 40 dientes está entre 50 y 35. ¿Se dan cuenta? Pues no hay un valor exacto, ¿sale? Pero está entre esos dos. Hago lo mismo. Identifico mis dos curvas laterales, trazo una curva intermedia donde yo pues más o menos considero que estén los 40, no tiene que ser tan preciso en esto, ¿sí? Y pues trazo esa línea y ahorita la voy a terminar hasta por aquí. Y aquí donde se intersecten trazo una línea horizontal hacia la izquierda y el valor de factor geométrico del engrane más grande fue de 0.43. ¿Ya vieron? Ahí está 0.43, ¿sí? Y de esta manera determinamos los factores geométricos. No sé si tengan alguna duda con esto, ingenieros. ¿Alguna duda? No, profe. Aquí está. Entonces, así vamos a determinar factores geométricos. ¿Qué nos faltan? Los factores K. Bueno, el día de mañana concluimos con los factores K, porque casi todo esto nos apoyamos de tablas. Es muy rápido, la verdad. El cálculo de un engrane nada más es ir sacando datos así de tablas y pocas ecuaciones vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, de esta forma lo calculamos. Para el día de mañana lo concluimos, empezamos a ver el diseño por desgaste, que es parecido. De hecho, todos los factores que calculamos aquí de CAS se los vamos a pasar al diseño por desgaste. Por eso va a ser más rápido calcular el diseño por desgaste. Nada más vamos a utilizar 2 o 3 valores diferentes, pero ya los demás son iguales. Entonces, pues hasta aquí concluimos, ingenieros, el día de hoy. El día de mañana, pues ya terminamos de ver ya el tema de engranes rectos. Ya lamentablemente no nos dio tiempo para ver los engranes cónicos y helicoidales. Es el principio muy parecido.
de los cónicos y helicoidales. Igual nos apoyamos de norma y de la norma y pues ya el día de mañana tendríamos la última clase, ingenieros. ¿Sí? Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario sobre el diseño de engranes ahorita. Ya se supone que para su examen ya tienen que hacer su cálculo por al menos ya deben estar haciendo el cálculo por geométrico. Sí, Clau, creo que me comentabas Sí. algo, ingeniera. ¿Será que nos da hasta el viernes para entregarlo? No puedo, porque el viernes yo ya tengo que tener calificados al menos ya un grupo. Y no me dan tiempo. Ya es lo que les comentaba la vez pasada, que tuvimos una junta de academia donde ya nos están informando a través, o sea, que el director junto con, yo creo que ya las autoridades del Politécnico, pues no nos dan prórroga para subir calificaciones. Entonces, pues, hacemos las del calendario para que subamos esas calificaciones. Sí, entonces sí, pues en esa parte, lamentablemente, por cuestión de tiempo, pues sí estamos muy, muy limitados. Yo tenía otra duda, Sí. profe. Sí, dígame. Para el proyecto, ya encontré un motor que se ajusta a lo que necesito, pero no, bueno, en ese y en otros que he encontrado, no dice ¿cómo se llama? El diámetro del eje que tiene el motor para conectarle el engrane a nuestro piñón, pues. Entonces no sé si ahí pueda como suponer uno o pueda proponer uno yo o algo así. A ver, pues déjenme para ubicarnos. ¿Ya puedo dejar de compartir la pantalla? Para mostrarles el examen, el enunciado del examen. ¿Sí? Profesor, ya me voy a retirar. ¿Está bien? Sí, los demás ya se pueden retirar, ingenieros. Déjenme nada más. Creo que ya había descargado la lista de asistencia, pero ya se pueden retirar. ¿Vale? Recuerden el examen, pues se supone que es por equipos. Los que estén con uno solo, pues ya lo entregan así. No pueden ya agregar a otro compañero. Ay, perdón, ya creo que les mostré la misma pantalla, ¿verdad? Sí. Déjenme buscar. Aquí está. ¿Ya están viendo la pantalla del examen? Sí, profe. Ok. Bueno, dejen nada más guardar aquí el archivo que teníamos. Aquí está la pantalla. Bueno, este es el problema que tienen del examen, ingenieros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les voy a recomendar? Y ahorita la ingeniera, claro, creo que ya se retiró, pero pues es para que todos, yo les pido que lo vayan haciendo de esta manera, ¿no? Ustedes van a corregir el diseño del árbol de transmisión. Se supone que ya debieron haber avanzado hasta hoy. El fin de semana debieron haber hecho algo. Y van a hacer el cálculo de los rodamientos y el cálculo de los elementos que tiene el árbol de transmisión. Consejo que les doy es que calculen primero ahora sí que el punto donde entra la potencia, los elementos donde entra la potencia. Eso calculenlo primero antes que los otros dos de a los lados, ¿sí? Entonces, donde entra la potencia, ahorita vamos con la duda que nos dijo. ¿Dónde está el ingeniero? ¿Quién fue que nos preguntó la duda? Yo, profe. A David. Sí. Es en el punto C, ¿no? Lo que ahorita me estás diciendo. Ajá. Aquí entra la potencia, ingenieros. Vean, en el punto C. En el punto C tienen que calcular el engrane C y el piñón. Y ahorita lo que me decía el ingeniero David es que necesita conocer aquí un dato del piñón, que es lo que me estás diciendo, ¿no, ingeniero? Sí, profe. Te hacen falta datos en el piñón para conocer toda lo que es la geometría, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo la determinamos? Pues se supone que yo aquí ya les estoy dando qué tipo de motor o de fuente motriz van a usar, que es un motor diésel de 3 cilindros en línea de 4 tiempos refrigerado por agua. Me van a ir a buscar fabricantes de motores diésel 3 cilindros en línea, 4 tiempos refrigerados por agua, y me van a buscar, para empezar, un motor que tenga la potencia en el punto C, que es donde entra. ¿Cuál sería esa potencia, ingenieros?
De 10.4. De 10.4, exactamente. Esa es la potencia total que debe tener ese motor, porque es lo que va a impulsar todo, va a alimentar a todos los demás elementos, el motor. Entonces, ingeniero, ahí lo perdí. ¿Dónde está? ¿Sigue ahí? Sí. Es que yo no lo veo y como no sé si lo saca el internet. No, todo está. Bueno, entonces lo que va a hacer es se mete a un catálogo de fabricantes de motores eléctricos, motores diésel, 3 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerados por agua. Me busca con un motor con una potencia de 10.4 caballos de fuerza. Y a ese motor, por lo regular, los motores de combustión interna y los diésel, es que de hecho les elegí diésel porque si les elijo uno de combustión de gasolina, les manda velocidades de arriba de las 3,000 revoluciones por minuto. Entonces, por eso les elegí un motor diésel de 3 cilindros para que puedan encontrar los datos. Resulta que van a buscarme ahí las velocidades a la cual el motor de 10.4 HP, el motor diésel, hayan encontrado. Normalmente sus velocidades vienen desde los 1500 revoluciones por minuto, luego se brincan creo que a 2800 y luego se van a 3600 revoluciones. Estos motores que les estoy dando, busquen un motor. Por decir, encontraron el de 2800 revoluciones. Yo les recomiendo que busquen uno con menor velocidad, ¿sí? Porque acuérdense que si ustedes le dan un valor muy alto de velocidad, el piñón les va a dar un micro engranito, un engrane muy pequeño, entonces ya no les va a costar trabajo el diseño de ese engrane. Entonces, me buscas ese motor, vamos a pensar que ahorita por decir es 2800. Ya tienes la velocidad, ingeniero David, de 2800 y ya tienes la velocidad de tu árbol de transmisión. Ya puedes calcular tu piñón. ¿Sí? Sí, pero, por ejemplo, en el piñón has tengo que calcular hasta ahí, ¿no? Nada más digamos que no tengo que calcular el diámetro donde va a ir montado, pues. O sea, no se lo tenemos que incluir en el examen. No, ahí los que yo les voy pues como que quede como que propuesta, pónganse que el motor del diésel, por lo regular, no es como en motores eléctricos, que los motores eléctricos sí les manejan los diámetros de flecha del motor eléctrico, porque está integrado al motor eléctrico la flecha. Y los catálogos de fabricantes sí marcan los diámetros de flecha. No, en el caso de los motores de combustión interna, como la flecha, obviamente sí tienen también rangos de flecha, pero están acoplados a su caja ¿cómo le llaman? A su embrague, al embrague. Entonces, pues ahí la flecha pues tiene rangos diferentes, o sea, no es como un motor eléctrico que les dice, es de 2.5 pulgadas la flecha del motor. En el caso del motor diésel, algunos no lo tienen. Si encuentran el diámetro de flecha, pues ya tienen el diámetro de flecha del motor diésel. Si no, pues pónganle como un diámetro ahí, la verdad, un diámetro de unos de 3 a 4 pulgadas. Ya no arriba de 4, porque pues obviamente pues no van a poder acoplarlo al piñón, ¿sí? Si ustedes gustan de 2, 3, si les da 4, pues 4, pero 2, 3, 4 pulgadas. Supónganla de ese valor, porque lo que se va a hacer, y bien como dice el ingeniero, tendríamos que hacer el diseño de esa flecha que va a ir acoplada ahora a ese, para que después de esa flecha pongamos el piñón del engrane, el engrane Q, y que ese engrane Q impulse al engrane C. Entonces tendríamos que hacer otro diseño, no lo vamos a hacer, nada más ahí propongan un diámetro, en este caso a la salida del motor diésel, un diámetro de 2, 3 o 4 pulgadas, ¿sí? Que no sea menor a 2, porque va a ser imposible que para un motor de combustión interna encuentren una flecha tan pequeñita. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Ajá. Bueno, eso. Otra cosa que quiero comentarles antes de que se me pase, ingenieros, es que en este caso los engranes pues ya tienen máquina motriz, motor eléctrico, máquina conducida, es el árbol de transmisión. Y se los comento ahorita y presten atención porque no va a ser lo mismo cuando estén en los otros elementos. Vámonos a la polea en D, vean todos la polea en D. Yo les pregunto a ustedes, en la polea en D, ¿quién sería la máquina motriz?
El árbol. El árbol de transmisión es la máquina motriz en el punto D. Lo mismo sería en B. La máquina motriz es la que tiene pues la polea de 3.79 pulgadas. Esa es el árbol de transmisión, está montada más bien la polea está montada al árbol de transmisión. Es la máquina motriz, árbol de transmisión, ¿sale? Y su máquina conducida en estos dos extremos, en el caso del punto D, nos dice que la máquina conducida es un elevador de cangilones, ¿sí? Es un elevador. ¿Cómo determinarían o cómo diseñarían la transmisión por banda en este lado? ¿Qué datos tienen? Datos iniciales. Diámetro de la polea más pequeña, de la polea motriz, es de 5.6 pulgadas. No tienen el diámetro de la polea más grande, lo van a calcular. Ya no me vayan a calcular el diámetro de la polea motriz, ya lo tienen, aquí está. Es más fácil inclusive ya hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque ya tienen este dato. ¿Qué otro dato tienen? La potencia. ¿Cuál es la potencia del punto D, ingenieros, del elevador de cangilones? 4.4. 4.4 HPs. Pues me van a ir a buscar en internet de fabricantes de elevadores de cangilones y me buscan un elevador de cangilones que pueda soportar 4.4 HPs, no menores a 4.4. Si me ponen uno de 4, se los pongo mal. Tiene que ser como máximo 4.4, ¿ok? Y cuando encuentren ese dato, les va a decir los rangos de velocidad o la velocidad que va a tener ese elevador, ¿sale? Acuérdense, búsquense velocidades como aquí yo mínimo tendría que ser de 600 HPs, pero hacia abajo, ¿sí? Pues a lo mejor encuentran ahí, les va a decir rangos, a lo mejor les dice rangos desde 0 hasta, no sé, 1000 revoluciones por minuto. Ah, bueno, entre ese 0 y 1000 revoluciones por minuto, ustedes elíjanme qué velocidad desean en ese elevador de cangilones, ¿sí? ¿Sí me explico? Por lo regular son velocidades bajas, ingenieros. Ahí el que me ponga una velocidad de arriba de los 1000 inclusive revoluciones, lo que va a pasar es de que su elevador de cangilones se va a hacer una catapulta porque pues va a aventar con fuerza y con alta velocidad todo lo que tenga ahí encima, ¿no? Entonces, o sea, por eso tienen que analizar los resultados, los datos que tienen. Tendría que ser menores a 600 revoluciones, ¿vale? Lo mismo pasa con la transmisión que tenemos aquí por cadena de un lado. Hacen lo mismo. Ya tienen la catarina motriz, calculen la catarina conducida. Y lo mismo, en el caso del punto B, su máquina motriz, conducida es, déjenme ver, una trituradora, es la trituradora de latas. ¿Sí? Aquí está, trituradora de latas. Me van a buscar trituradoras de latas que tengan como mínimo una potencia de 6 HPs. Igual me buscan sus velocidades y van a hacer lo mismo. Al calcular la velocidad, con la relación de velocidad, calculan el diámetro de la catarina más grande o el diámetro de la polea más grande, en el caso del punto D. ¿Ya se entendió? Sí, profe. ¿Sí? En el caso de las cadenas, analicen bien su cadena que soporte la potencia de diseño, pero la potencia de diseño parte a partir de los 6 HPs. ¿Sí? Por eso aquí les puse datos. Trituradora de latas que trabaja con cargas irregulares. ¿Sale? ¿Está bien, ingenieros? Sí. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo tengo una duda, profe. Yo encontré bueno, no sé si el catálogo sea, o sea, sí dice que es catálogo, ¿no? Pero ahí dice que hay una trituradora que tiene 15 de potencia y 74 de revoluciones por minuto. ¿Esa estaría bien? Tiene 15 de potencia. Bueno, esa es la potencia máxima, ¿sí? Que soporta. Si puedes encontrar una con menor porque se supone que tienes menos potencia, es mejor. Eso, ¿por qué te lo digo? Bueno, ya en términos reales, si tú usas esa trituradora que me estás diciendo, te va a salir muy cara. Trata de ajustarte a las potencias que te está pidiendo el problema. ¿Sí? Pero busca unas con menor capacidad para que no te salga, bueno, en la realidad no te salga tan caro, porque te va a salir muy caro ahí la máquina.
Pero, bueno, o sea, sí la voy a buscar, pero sí se podría utilizar una así. Podría algo así, podría utilizarse. Ah, ok. Gracias. Pero busca una potencia más ajustada a tu potencia de ese punto. Sí. Y ya ahí vas a indicar, porque te dice velocidad, ¿te da un rango de velocidad o te dice que a esa velocidad? Nada más sale esa velocidad. Ah, ok, pues ahí inclusive puede variar, ¿eh? Tendrás que hacer tu cálculo de, si tú disminuyes o sea, a 4 perdón, por decir a 6 HPs, tendría tu velocidad, si utilizas 400, por decir, te va a reducir varios ahí datos, ¿eh? Nada más ten mucho cuidado a la hora de usar esos valores. Sí, profe. Acuérdate que a menor velocidad, mayor potencia, mayor velocidad, baja la potencia. Nada más trata de que no te afecte en tu potencia. Profe, y para la potencia del motor diésel, ¿tiene que ser a fuerza 10.4? ¿Puede ser más o menos? No, menos no puede ser, eso sí no se puede. Ya tu diseño ya no serviría. Ah, ok. Si es menos. Puede ser más. Tiene que ser lo más cercano posible a tu dato que te estamos dando de potencia total. Lo más cercano. De hecho, sí hay. Y les digo que sí hay porque por ahí hay una ingeniera por ahí, unas ingenieras que ya lo encontraron. ¿Sí? Yo tengo otra duda, profesor, disculpe. Ajá. Es que la máquina estoy viendo y dice triturador de un solo eje mediano, pero dice potencia del rotor principal 90, potencia del rotor hidráulico 5.5. Ahí, ¿cuál se utiliza? Lo que pasa es de que, bueno, no sé a qué se refiere el rotor hidráulico, tenemos que ver. Quiero pensar que haz de cuenta que tiene una transmisión, un reductor de velocidad, ¿sí? Lo que yo estoy pensando ahorita, estoy entendiendo. Entonces, a la salida de ese reductor de velocidad es la potencia que te saca, esa que te dice, del motor hidráulico. O sea, esa potencia es la que tienes que tomar en cuenta, no la otra, porque te la está disminuyendo. Ah, ok. Nada más que busca bien, o sea, busquen bien. Así que no vaya a ser que esa maquinaria ya sea para otra cosa, ¿no? Ok. No sé, ¿alguna otra pregunta, ingenieros? Yo sí tengo otra duda, profe. A ver, Por ejemplo, a mí con los cálculos que hice me da el número de dientes del engrane corona de 24 y el número de el número de dientes del engrane piñón me da de 10. Entonces, según yo, sí hay interferencia porque nos mostró una tabla en la que los relacionaba y recuerdo que nos dijo que si los valores eran menor al número, creo que era de 13, iba a haber interferencia. Entonces no sé qué hacer en ese caso. No, ahí tendrás que cambiar tu diámetro. No sé qué paso diametral estés usando, pero yo creo que lo vas a tener que cambiar. Ok, vale. Ajá, es que estás usando un paso diametral muy pequeño. O sea, bueno, más bien muy grande, ¿no? Para un diente grande lo estás usando. Sí, creo que sí. Ajá, es ese el problema. También tengo otra duda. ¿No es necesario poner todas las iteraciones que hicimos o si es necesario ponerlo? Interacciones, como bueno, por ejemplo, en el cálculo de par de engranes, en el documento solo pusimos como el final. Ya te entendí. O sea, por ejemplo, si tú ahorita que pones un paso diametral y luego lo vas a tener que a lo mejor ponerle otro, ¿no? Ponle el final. Ah, ok. Te indica nada más ahí si quieres cuántas iteraciones. Después de tantas iteraciones, pues el resultado más óptimo medio es de este. Ok, vale. Gracias. Sí, para servirle. Sí, no sé qué otra duda tengan, ingenieros. Yo, profe, no es tanto duda, sino de los mensajes que le he enviado. No sé si lo podemos resolver ahorita o un poco más adelante. Ok. ¿Cuál es tu asunto? Bueno, sobre... con respecto al examen, ahorita para cerrar y ahorita espérame, ¿sí? Claro. Ajá.
para poderlo ver más, tu caso. Los demás, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Ingeniera Ana, ingeniera Nayeli, ingeniero Rubén, Irán, los que están aquí, porque ya los demás se fueron. Para el factor de servicio en lo de la banda es line shafts, ¿no? Algo así, dice, creo. ¿Transmisión de banda? Ajá, sí. Para el factor de servicio. Pues es que depende, acuérdate que de cuál estás tomando como máquina motriz y cuál como conducida. Va a depender. Porque así como me estás diciendo es que tu máquina conducida es la flecha, o sea, línea de flechas, pero es tu máquina conducida, ¿no? Sí. Es la Verifica motriz. bien tu máquina, ¿Perdón? El árbol es la motriz, ¿no? En el caso de la polea y la catarina es la motriz el árbol. Ajá, sí. Por eso, y decía factores de servicio que es driver, ¿no? Y aparece una que es line shafts. O sea, me refiero si es. Ok, sí. Bueno, ya ubicas entonces. Sí, ok, gracias. Y también tengo algunas dudas con el examen, profe, pero ahorita no sé a qué hora pueda. Ok, pues entonces nada más déjeme, si hay alguna otra pregunta, ingenieros, los demás. Yo sobre lo de la máquina de la... ¿Sobre la qué? La de la trituradora menciona que sirve para bultos, purgas de plástico, barriles de plástico, botellas de PET, películas, papel, tableros de circuito, madera, fibra, caucho, cables y electrodomésticos. ¿Sí podría utilizar esa para la de las latas? No, porque es de latas de aluminio. Ok. Sí. Busca una trituradora de latas de aluminio o trituradora de placas de aluminio o algo así, no sé cómo puede encontrar. O más bien, no de placas, de hoja de aluminio. Gracias. Pues, ¿alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Ninguna? No, Bueno, por mi si parte no hay no. preguntas, me quedo con el ingeniero. ¿Quién fue? Rubén y con la ingeniera Laura, ¿no? A la Yo ingeniera también, profe, tenía una duda del otro examen. Ok. Bueno, ahorita para ir checando los casos, pues tengo que ver qué caso es. Entonces, pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta por los demás compañeros, pues me quedo nada más con los compañeros que ahorita ya se ¿sale? Hasta luego, profe. Hasta luego, que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.